Creció la preocupación en Bolivia por la escasez de dólares en el país. El kilo de pollo estaba a 14 bolivianos el año pasado y actualmente está a 25 bolivianos. Es, digamos, la carne o el alimento que más ha subido de precio. El gobierno de Luis Arce ha desplegado militares en las estaciones de servicio para controlar la distribución de combustible y prevenir el contrabando desde países vecinos como Perú y Argentina. Bolivia, las consecuencias del socialismo en el poder. La población corrió desesperada, con bidones en mano, en busca de combustible. En Bolivia, la escasez de combustible y dólares ha generado un profundo malestar social y económico. Desde el principio del año 2023, las estaciones de servicio en la ciudad como La Paz y El Alto, Cochabamba, Santa Cruz se han convertido en escenas de largas filas de vehículos esperando por diésel y gasolina. ¿Qué pasó con las reservas internacionales? En el año 2014, Bolivia llegó a tener 15 millones de dólares en reservas internacionales. ¿Por qué acumuló tanta reserva? Porque entre el año 2006 y 2014, Bolivia vivió el boom de los precios internacionales, el cual exportaba gas a precios altísimos y se logró facturar alrededor de 60 millones de dólares. Ese auge llevó las reservas a un récord histórico, a 15 millones. Pero desde entonces el gobierno gastó y gastó, incluso cuando el precio del gas cayó y las exportaciones disminuyeron. Hoy en día las reservas se han reducido dramáticamente de 15 millones a tan solo de 1.700 millones de dólares. En Bolivia, la escasez de combustible y dólares está provocando un profundo malestar social y económico. Desde principios de 2023, las estaciones de servicio en ciudades como La Paz y El Alto han sido escenarios de largas filas de vehículos esperando por diésel y gasolina. Conductores de autobuses y camiones cisterna enfrentan largas esperas que a menudo se extienden por días, obstaculizando el transporte de pasajeros y mercancías. La falta de gasolina no solo afecta a transportistas, sino también a la economía en general, incrementando la frustración de los ciudadanos que dependen de estos servicios para su sustento diario. La crisis económica se ha profundizado y hunde así a Bolivia. Las diferentes rutas del país fueron cortadas en muchas ocasiones por manifestantes y se anuncian marchas antigubernamentales en varias ciudades en contra del racionamiento de combustibles y la escasez de dólares. Esta es la situación que se ha ido viviendo en estos últimos meses. El tema del dólar, a 8 o 9 bolivianos se consigue. Eso tienes que comprar mercaderías del exterior porque acá no se produce nada. Adicional a eso tienes que pagar una comisión del 10% ahora, antes ha llegado hasta el 20%, y todo eso lo va a pagar toda la población, esos que han agasado un incremento salarial de 150 bolivianitos. Ustedes lo van a pagar, porque alguien tiene que pagar esta crisis económica. El dólar, todo se compra con dólar. No, lamentablemente en el país no hay. ¿Dónde están los dólares? Y en ese entendido, esta escasez de lo que es el dólar está dando lugar a que muchos productos de primera necesidad suban. El milagro económico del país de Bolivia en la década del año 2000 se ha agotado, lo que ha provocado una peligrosa disminución de las reservas de divisas del Estado Plurinacional de Bolivia. Creció la preocupación en Bolivia por la escasez de dólares en el país, un tema que la economía viene arrastrando desde al menos el mes de febrero, según el reconocimiento del propio Ministerio de Finanzas del país. Representantes de distintos gremios han anunciado a la prensa local marchas y protestas por esta situación que atrofia la actividad económica. Esta semana el Ministerio de Finanzas anunció un acuerdo por el cual los empresarios exportadores se comprometen a traer el 100% de sus divisas al país para cubrir la demanda de dólares en el mercado interno. Por una razón simple y sencilla, el gobierno se los acabó. Esa es la razón fundamental. Para que la gente entienda, el 2014 teníamos 15.000 millones de dólares en reservas internacionales. Récord histórico en el país, 15.000 millones de dólares.
A la fecha, en reservas internacionales tenemos 1.700. Es decir, el gobierno se devoró el 90% de esas reservas. Te paso un dato más. De los 1.700 millones que tenemos hoy en reservas, solamente 200 millones son cash, son divisas, son dólares. El resto es oro que no se puede usar. 200 millones de dólares no alcanzan ni para una semana de importaciones en Bolivia, porque tú sabes que en Bolivia se importa alrededor de 1.000 millones de dólares al mes. Entonces, no hay dólares porque se acabaron las reservas. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y por qué se acabaron las reservas? ¿Por qué se las comieron? ¿Por qué las empezaron a usar tan rápidamente? Bueno, pues porque el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa. Llevamos 11 años consecutivos de déficit fiscal a un ritmo elevado, a un ritmo de alrededor del 8% en promedio en esos 11 años. Entonces, cuando tienes déficits tan grandes por tanto tiempo, te empiezas a comer las reservas. El resultado es que no hay más dólares. Añádele a eso que ya no tenemos gas en Bolivia para vender porque habíamos logrado muchas reservas porque vendíamos gas, porque había muchos yacimientos, no exploramos, es decir, no invitamos empresas extranjeras a que sigan explorando por gas, así que ya no hay gas, los precios del gas han caído, entonces no tenemos ese respaldo, nos comimos todos los dólares, entonces ya no hay dólares. Estas dificultades por parte del gobierno socialista de Luis Arce Catacora ha obligado a familias a recortar sus compras de alimentos. El aumento de precio de la canasta familiar y la escasez de dólares han llevado a la población a un punto crítico de parte del gobierno socialista. Pero lo que más me preocupa es que esta ausencia de dólares, porque llega a afectarme directamente a mí en los repuestos, los neumáticos, cambios de aceite, un sinfín de cosas que utiliza el auto en el mantenimiento. Gracias a la falta de dólares, las cosas han empezado a subir. Por ejemplo, yo como ama de casa, automáticamente el dinero no me alcanza. Lo que mi esposo me da, tengo que hacerlo alcanzar como liga, ¿no? No ha subido los sueldos, entonces tengo que racionar. Lo que antes compraba, digamos, tal vez para 2 semanas, ahora solo compro para 1 semana. Otra de las situaciones preocupantes ante la escasez de dólares de parte del gobierno se está viviendo en la frontera, donde productos bolivianos están siendo comercializados de forma ilegal. A 3 horas y media de La Paz, a 215 kilómetros de distancia, se encuentra el municipio de Puerto Acosta, a orillas del lago Titicaca, pero avanzando 20 minutos más llegamos a Virupaya, comunidad ubicada en la frontera entre Perú y Bolivia. A pocos metros de llegar hay un recinto militar, pero nadie se acerca ni siquiera para preguntar a dónde vamos, pasando por huecos y lodo en caminos improvisados que cruzan riachuelos. Sin darnos cuenta, llegamos a Perú. No existe oficina de migración, río, puente o señalización alguna que divida ambos países, a diferencia de otras fronteras. Camiones y pequeños vehículos circulan en su cotidianidad. A pesar que el día de feria es el sábado, en la semana se mantiene el flujo comercial, aunque con menor intensidad. 50 bolivianos, ¿cuánto sería? 15 bolivianos. 15 soles. Actualmente, un sol cuesta 3 bolivianos con 30 centavos. Aquí, productos bolivianos llegan en camiones y son descargados a depósitos con fachada de vivienda familiar. Luego pasan a camiones con placa peruana. ¿Harto peruano viene? Sí. ¿Y traen cosas peruanas? No traen. No, pero Bolivia no sale, pero no hay nada. Combustible no hay. Aquí hay también. En Perú hay combustible. Aquí están llevando. Galletas, arroz, azúcar, aceite y fideo están expuestos en las tiendas. Se puede comprar por mayor o unidad. Quintalcito de arroz, 190 soles. ¿Y el azúcar cómo está? Los bolivianos están enfrentando una etapa crítica en la economía ante problemas para el abastecimiento de alimento y combustible, pero mientras unos sufren, otros aprovechan, llevando afuera muchos productos nacionales bolivianos, el cual son comercializados en las diferentes fronteras a través del contrabando. En realidad, porque esto en años anteriores eso estaba pero repleto, abarrotado de comerciantes, de personas que vendían productos tanto de Bolivia como de Perú. Y por ende también hay bastante vigilancia
de militares y de policías bolivianos. Es importante resaltar porque, como ya los había mencionado, los militares están posicionados en este lugar para evitar de que ingrese alimentos de primera necesidad, pero de manera ilegal a ese lado de Perú. Ahora, yo quería comentarles, compañeros, con respecto a los precios de los alimentos. Hemos hecho una gráfica, una comparación de los precios del año pasado en Bolivia a comparación de este año. No sé si lo tiene, yo se lo pasé a producción. Sí, está en imágenes, Tiffany. Y hemos averiguado que el litro de aceite, que así es como lo venden en Bolivia, el año pasado costaba 12 bolivianos. Actualmente cuesta 18 bolivianos. 6 más. Ahí vemos un aumento considerable. La libra de arroz, que equivale aquí en Perú casi medio kilo, porque así lo venden allá, cuesta 4 bolivianos. Ahora se ha duplicado a 8 bolivianos. El kilo de pollo estaba a 14 bolivianos el año pasado y actualmente está a 25 bolivianos. Es, digamos, la carne o el alimento que más ha subido de precio. Y la libra de azúcar, el año pasado estaba a 2 bolivianos y ahora 5. Las críticas están cayendo sobre el gobierno socialista. Y esto sin duda apremia al gobierno después del año 2024, que tuvo crisis que afectaba a la logística y al abastecimiento de los combustibles. Se agrava el panorama afectando a sectores claves, como es la producción boliviana, la agricultura, la minería y el transporte público y pesado. Otra de las situaciones complejas el cual se ha vivido, el caos que se apoderó en Caranavi, en una población de Bolivia, cuando 2 cisternas que presuntamente no tenían documentación en regla fueron llevados a la plaza. Al enterarse, la población corrió desesperadamente con sus bidones en mano en busca de combustible. Esto es lo que ha llevado el gobierno socialista hoy en día. En cuestión de minutos se formaron largas filas con cientos de personas aferradas a la esperanza de conseguir el carburante. La falta de política del gobierno socialista en Bolivia está produciendo en la sociedad caos y pelea por la escasez de combustible. Exactamente. El precio del combustible. Una persona ha resultado gravemente herida. Esto ocurrió en Cochabamba. Claro, es que aquí sucede también en medio de la frustración y la desesperación, Tatiana, el hecho de querer adelantar al otro. O sea, hay personas que están haciendo su cola, su fila, esperan su turno, y hay otros que simplemente quieren meterse. Entonces ahí empieza la pelea. Esta es la radiografía en estos momentos, la imagen en estos momentos de Bolivia, que no tienen combustible. Esto es sumamente fuerte. Otra de las situaciones el cual se ha ido viviendo con esto de la escasez de combustible y dólares. Lo ha ido sufriendo la gente boliviana fuera del Estado plurinacional de Bolivia, exactamente en la Argentina. En el lugar de Zárate, a 90 kilómetros de la capital, alrededor de 120 camiones cisternas provenientes de Bolivia se encontraban varados a los costados de la ruta, el cual estaban esperando más de 20 días para poder cargar combustible, para así poder importar a Bolivia. Ya estamos casi más de 20 días por estos lados. Y bueno, nos tienen a la espera diciendo que ya vamos a cargar. La verdad no sabemos cómo estamos, pero como les digo, o sea, tenemos que seguir esperando nosotros aquí. No podemos bañarnos, no podemos hacer nada porque la situación aquí es muy triste, digamos. Ahí va a ser siempre así porque no tenemos un parqueo donde llegar, poder entrar a bañarse, cocinarse, lo que sé yo, digamos. Y nosotros tenemos planificado mayormente de ir y volver en un lapso de 10 días, digamos. Tenemos el viático tenemos para 10 días, eso es la programación, pero mira, tenemos cuántos días, entonces yo creo que no sé dónde podemos llegar con todo esto, ¿no? La situación surge a partir de que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, o YPFB por sus siglas, no ha pagado por el combustible que los camiones deben retirar del puerto y depósito perteneciente a la empresa privada Bitco. Lo que alguna vez fue presentado como el milagro económico en Sudamérica, hoy se desmorona frente a los ojos de millones de bolivianos y el mundo entero. La falta de dólares, la escasez de combustible
y el descontento social reflejan las consecuencias de una mala administración y decisiones que hipotecaron el futuro del país boliviano. Mientras las reservas se evaporan, la población enfrenta una dura realidad. Filas interminables, alza de precios, contrabando y un gobierno incapaz. Y es cuestionado por la población. ¿Bolivia podrá llegar a ser la nueva Cuba en Sudamérica? Es la pregunta que nos hacemos. Déjanos tu comentario acerca de lo que tú piensas y opinas de cómo Bolivia podría salir de esta situación, las consecuencias del socialismo en el poder. Si ves este video, suscríbete aquí en el canal, activa la campanita de notificación y comparte esta información con toda tu familia. Nos vemos hasta el próximo informe. Yo soy Ariel.